Daniel, es primera vez que se une a la reunión, ¿verdad? No sé si me escucha. Hermano Daniel López. Hola. Bueno, déjenme comentarles tal vez para que siempre insistir en esto de que la reunión no tiene tanto como finalidad que sea una predicación, ¿no? Sino que tiene la finalidad de que sea, por decir así, como un adiestramiento, como un refrescamiento para personas que están estudiando teología, para personas que están en una posición de liderazgo. Así que parte del asunto está en que todos podamos participar, ya sea con preguntas, ya sea con opiniones acerca del tema que estamos tratando, ¿no? Así que en ese aspecto, siéntase usted en la completa libertad, por ejemplo, de poder opinar, de poder preguntar o incluso no estar de acuerdo, porque esa también es otra cosa que puede suceder. No necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Y estas reuniones pues siempre son grabadas y son subidas precisamente a YouTube, a ese canal de Creciendo en Sabiduría, ¿verdad? Por aquello de que si usted las quiere compartir con alguien, o por ejemplo, si usted no se ha suscrito y quiere suscribirse o recomendárselo a alguien que se suscriba, para que pueda ver los videos que ya están y también para que cuando aparezcan los nuevos, pues entonces de una sola vez le caiga la notificación del tema que se va a tratar. Hoy vamos a hablar, como habíamos anunciado, acerca de la esposa de Oseas. Fíjese de que este es un tema bien interesante. Bueno, toda la Biblia es interesante, pues, pero este tema, pues, como que tiene dos que tres detallitos que hacen de que no deje de tener, digámosle así, no deje de tener sus puntos interesantes. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar al libro de Oseas, o sea, hablando acerca del profeta. Y hablando acerca del profeta, fíjese que el nombre de Oseas tiene un significado bien interesante, porque Oseas lo que significa es salvación, salvación. El nombre de Oseas, fíjese que en el hebreo, a excepción de una letra, se parece al nombre de Josué, ¿verdad? De hecho, inclusive Josué, antes de llamarse Josué, se llamaba Oseas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oseas solamente significa salvación. Josué lo que significa es Jehová es salvación. Entonces, ese es el cambio de nombre que le hicieron a Josué. Y en el hebreo, si por ejemplo, si nosotros hiciésemos la comparación de cómo se escribe Oseas en inglés y cómo se escribe Josué, pues la verdad que la variación es, pero bien mínima. La variación es bien mínima. Entonces eso es lo que sucede. Solo el nombre de Oseas significa salvación y Josué significa Jehová es salvación, que es el cambio de nombres que se dieron con respecto a Josué, el que ayudó a conquistar la tierra de Canaán. Pero ahorita pues vamos a hablar acerca del profeta Oseas, y en este caso su nombre significa salvación. Otra cosa que también es importante que hablemos respecto del profeta Oseas es la época de su ministerio, que está entre el 753 y el 715 antes de Cristo. Esta es una situación que es muy importante que nosotros podamos tener presente, porque fíjese de que hay una fecha que va inmersa dentro de esto, y es precisamente el 722 antes de Cristo. ¿Y qué se supone que pasó en el 722 antes de Cristo? Las 10 tribus del norte son llevadas a cautiverio. Entonces, en ese aspecto, precisamente, uno de los profetas que, bueno, no solamente profetizó para Israel del norte, sino que también estuvo en la época del cautiverio, fue precisamente Oseas. Ya cuando comencemos a ver el libro, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que Oseas predicó a Israel del norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cuestión esa del cautiverio, la causa y qué era lo que les iba a pasar, pues en alguna medida como que Oseas ya les había empezado a dar la luz, ¿va? Por no decir lo que había dicho, bueno, porque Jeremías es de otra época, ¿no? Porque Jeremías profetizó el cautiverio, pero de Judá. En este caso, pues, Oseas está profetizando lo que tiene que ver con el cautiverio de Israel del norte. ¿Quiénes son los destinatarios del libro de Oseas? Primeramente, los destinatarios del libro de Oseas es Israel del norte. Recuerde de que después de que Salomón muere y que cuando Roboam toma el reino,
¿Qué es lo que sucede? En ese momento se da la situación de que el reino se divide en Israel del norte y en Israel del sur. Israel del sur estaba formado por las tribus de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus eran Israel del norte, ¿verdad? Entonces ahí se da esa situación de que la profecía de Oseas, digámosle así, su destinatario primario es Israel del norte, aunque como todas las cosas de las escrituras, aunque tal vez tienen, digámosle así, un destinatario según la época, pero también contienen verdades que son aplicables para todas las edades, ¿no? Y esa es una situación que es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta. El momento histórico. Oseas comenzó su ministerio durante el final del próspero pero moralmente decadente reino de Jeroboam II de Israel. Las clases altas estaban bien, pero oprimían a los pobres. Profetizó hasta muy poco tiempo después de la caída de Samaria, que es Israel del norte, en el año 722. Y el versículo clave es este, mire, ve, Oseas 3:1. Hermano Jaime, si nos lee, por favor, Oseas 3:1, que es precisamente el versículo importante para entender el libro de Oseas. Con gusto, pastor. Palabra de Dios. Dice así, me dijo otra vez Jehová. Permítame que nos... Sí, sí. Ahorita voy, permítame. Que se me corre la pantalla. Ahorita voy. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Palabra de Dios. Muy bien, ese es el versículo clave, pues, que ayuda a entender una de las cosas que, por decir así, es parte del mensaje primordial del libro de Oseas. Entonces, vea, estábamos haciendo la aclaración para los que se van incorporando, la similitud que existe en el hebreo entre los nombres de Oseas y Josué. De hecho, Josué antes se llamaba Oseas. Entiéndase, Josué, el que metió al pueblo de Israel en la tierra prometida. Oseas significa salvación. Josué significa Jehová es salvación. Entonces, fíjese de que al comparar los dos nombres en el hebreo, prácticamente es una letra la que los diferencia. Es una letra la que los diferencia. Entonces, es bien interesante esa situación, cómo se dio el cambio entre de que antes era Oseas, que solo era salvación, y después le cambian el nombre a Josué, que es el de Jehová es salvación. Pero en este caso que estamos hablando del profeta, veíamos, por ejemplo, de que la fecha de su ministerio es del 753 al 715, y dentro de ese periodo está precisamente cuando las 10 tribus del norte van a cautiverio. Entonces, ahorita digamos que ese es el marco que tenemos respecto del profeta Oseas. Luego, fíjese que se da otra situación que es bien interesante que nosotros podamos conocer, la época del profeta. Fíjese de que en esa línea de tiempo que usted ve allí, ve algunas fechas interesantes, porque vamos a ver precisamente cuando ya comencemos a ver el libro que se mencionan 4 reyes del sur y 1 del norte. Por ejemplo, en los reyes del sur se habla acerca de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y de Israel del norte se habla acerca de Jeroboam. Y ese Jeroboam muchas veces para distinguirlo, porque estaba el primer Jeroboam cuando el reino se dividió, pero también estaba este otro Jeroboam de que para efectos de distinguirlo se le pone como Jeroboam II, ¿verdad? Que fue prácticamente el último rey que tuvo Israel del norte, el último rey que tuvo Israel del norte. Entonces, fíjese que una de las cosas que se da en la época de Oseas es lo siguiente, que Oseas comenzó a profetizar durante un periodo de gran prosperidad. Jeroboam había extendido las fronteras de Israel por medio de varias operaciones militares. En el sur, Usías había fortalecido las fuerzas armadas de Judá y derrotó a las naciones enemigas. A pesar de los triunfos externos de las dos naciones, se vislumbraban problemas en el horizonte, como bien lo expone el libro de Oseas, la idolatría, especialmente el culto al dios cananeo Baal, se extendió por el reino del norte. El asesinato de Zacarías, hijo y sucesor de Jeroboam en el 753 a.C., marcó el fin de la dinastía de Jehú e introdujo una nueva era de confusión política. Entonces, la época de Oseas
¿qué era lo que sucedía? Tal vez Israel prósperamente, digámosle así, materialmente, Israel estaba bien, espiritualmente estaba mal, ¿va? Entonces ahí es donde se da esa dualidad, ¿no? De que cómo es de que económicamente o materialmente una persona puede estar bien, pero espiritualmente puede estar lejos de Dios. La época de Oseas tiene que ver precisamente con ese tipo de situación. Fíjese de que el rey que es mencionado en la época de Oseas es este Jeroboam II. Mire que aparece en Segundo de Reyes 14 del 23 al 27. Hermana Claudia, ¿será que nos lee esa cita, por favor? Segundo de Reyes 14 del 23 al 27. Ahí es donde se habla acerca del rey que estaba en la época del profeta Oseas. Segundo de Reyes 14 del 23 al 27. Hola. Hola, ¿me oye? Hola, hola, buenas. Hola. Oscar, si nos haces el favor de leerlo, por Sí, favor. aquí le escuchamos, pastor. Ah, Yo va- le escucho. Y ah, aunque por ratos como que se corta, escucho. bueno, Ok, yo le había pedido a la hermana Claudia si nos lo leía, no sé si como Aquí tienes. estoy, aquí estoy, es que estaba donde hay mucho ruido. Ok, perfecto. Dice Segunda de Reyes, Segundo libro de Reyes, 14:23. Sí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, del que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Hefer, porque Jehová miró la aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni diese ayuda a Israel. Y mire lo Sigo pues. 27, el 27. Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Correcto. Entonces, el rey que estaba en la época del profeta Oseas en Israel del norte era este Jeroboam. De que para efectos de distinguirlo del Jeroboam, que fue el de la división del reino, generalmente en los comentarios se le pone como Jeroboam II, ¿verdad? Hubo un Jeroboam cuando el reino se dividió y está este otro Jeroboam que entre otras cosas menciona la escritura que reinó 41 años, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y fue precisamente en el reinado de este sujeto que las 10 tribus del norte son llevadas a cautiverio. Y es precisamente en esta época que entre los profetas que estaban, bueno, ahí la hermana Claudia nos acaba de leer, que por ejemplo estaba el profeta Jonás, el que se lo tragó el pez, y el otro que también estaba, pues era el profeta Oseas. Vean si comenzamos a ver propiamente lo que es el mensaje del libro. Si comenzamos a ver propiamente el mensaje del libro, Oscar, hacernos el favor de leernos nada más solo el versículo 1. Solo el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Correcto. Entonces, vea de que ahí son mencionados 4 reyes del sur y Jeroboam, que es del que acabamos de leer. Los reyes que son mencionados son Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así rápidamente, en el caso de Usías, fíjese de que ese fue un caso bien interesante, porque él empezó como un rey bueno y llegó, dice la escritura, a hacerse muy poderoso, pero ya cuando ya era fuerte, dice la escritura, su corazón se corrompió para su ruina, ¿verdad? Porque una de las cosas que quiso hacer el muy inteligente fue ofrecer un sacrificio adentro del templo, cosa que él no lo podía hacerlo. Entonces dice la escritura que cuando quiso hacerlo, pues le brotó lepra en la frente, ¿no? Entonces, eso es hablando acerca del rey Usías. Jotam y Acaz fueron reyes malos y el rey Ezequías fue un rey bueno. Eso es, si lo vemos desde el punto de vista de Israel del sur. En el caso de Israel del norte, el rey que menciona es Jeroboam, hijo de Joás. Y este Jeroboam, leíamos en la cita de Reyes de que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, Oscar, por favor, seguimos leyendo, pero ahora del 2 hasta el 5. Del 2 hasta el 5. El
El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Correcto. ¿Qué es lo que tiene, digámosle así, de interesante ese pasaje o que tiene de conflictivo ese pasaje? La cuestión es de que le dice el Señor al profeta Oseas que dice que tome por mujer a una mujer fornicaria. Entonces aquí, digámosle así, que las opiniones están divididas en el sentido de que qué fue lo que realmente pasó. Lo que vamos a ver ahorita es de que yo le voy a hacer mención de cuáles son esas posiciones, pero va a ser interesante, inclusive que podamos, si usted tiene a bien, ya sea ahorita o al final, cuando cuando tengamos el espacio para las preguntas, ahí podamos ver un poco al respecto. Entonces, ¿cuáles son las opiniones que se tienen respecto a qué fue lo que hizo el profeta Oseas? Y aquí se da la siguiente: opiniones sobre la esposa de Oseas. Se le dice, por ejemplo, que tome una mujer fornicaria, y esa frase se ha interpretado de tres maneras. Mire cuáles son. La primera dice de que realmente, según dice esta opinión, Oseas no tomó una mujer fornicaria, sino que lo que sucedió es algo simbólico. ¿Por qué algunos se inclinan a pensar de que no es literal, sino que es simbólico? Se inclinan a pensar por eso, porque si realmente Oseas hubiese hecho eso literalmente, pues como que hubiese necesitado demasiado tiempo, pues, para que todo lo que dice el capítulo 1 de Oseas ocurriese. Entiéndase que primero se tenía que casar con la mujer, después la mujer tenía que tener 3 hijos, que los 3 hijos iban a servir de mensajes para lo que Oseas iba a decir a Israel. Entonces hay quienes piensan de que para que todo eso sucediera, como que era demasiado tiempo y se iba a perder el efecto de la profecía. Por eso es de que hay una primera posición que dice de que lo que está en el capítulo 1 no es literal, sino que es una cuestión simbólica. Hay una segunda opinión, que esta segunda opinión dice, mire, la esposa de Oseas, cuando Oseas se casó con ella, digámosle así, de que no tenía mayores problemas, pero que ya estando casada con Oseas, fue que comenzó a meterse en los líos que están mencionados en el capítulo 1 de infidelidades, de tener amantes y de todo ese tipo de cosas. Esa es la segunda opinión. Y la tercera opinión es esta, mire. La tercera opinión es esta. Dice, Oseas sabía que Gomer, que así se llamaba la esposa, Oseas sabía que Gomer era una prostituta cuando se casó con ella. La simple lectura del texto le da la razón al tercer punto de vista. O sea que según esa posición, no era simbólico, no es de que la mujer era fiel y después se corrompió, sino que si nosotros leemos el capítulo 1 de Oseas, así, digamos, una lectura pausada, tranquila, se ve que ella ya era una mujer que se prostituía. Y con todo y eso, ¿qué es lo que sucede? El Señor le dice a Oseas que se case con ella y que le dé 3 hijos. Lo que sucede, y fíjese, tal vez nada más para hacerle así a nivel de comentario, yo estaba leyendo una opinión precisamente cuando estaba preparando el estudio, de que podría ser de que lo que nosotros tenemos en el libro de Oseas sea algún tipo de resumen, ¿no? Porque, o sea, hay demasiados hechos como para que hubieran ocurrido en bien poco tiempo. O la otra situación de que todo eso se dio en algún momento de la vida de Oseas y que Dios ocupó precisamente esa situación para ilustrar al pueblo de Israel lo que nosotros vamos a pasar a ver en unos momentos. Entonces ahí es donde están esas 3 opiniones, y que le digo, ahí como que está la cuestión esa de que el que escupa primero, ¿va?
Está la primera que dice que no es literal, sino que es simbólico. La segunda que dice de que Gomer, la esposa de Oseas, era una mujer fiel, pero que después se prostituyó. Y la tercera es de que cuando Oseas se casa con ella, ella ya era una prostituta, ¿verdad? Esas son básicamente las tres opiniones que existen al respecto. Recuerde que si alguien tiene un comentario respecto de todo esto que vamos diciendo, en cualquier momento usted puede ocupar las reacciones de Zoom, o si no, al final pues vamos a tener un momento para que usted también pueda expresar sus comentarios al respecto. Así que por el momento, así es como está la situación. Mire qué es lo que sucede ahora. Mire qué es lo que sucede ahora, hablando acerca de la infidelidad de su esposa. Y se ve de que por la forma en la que se desarrolla la narración, efectivamente el tercer punto de vista como que tiene mucha validez, ¿no? Hermano Jaime, nos lee esa cita, por favor, de Oseas 2, del 5 al 10. Oseas 2, del 5 al 10. Palabra de Dios dice así: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Palabra de Dios. Mire qué tremendo esa situación, ¿verdad? De que se ve que ella fíjese lo que hizo, dijo: voy a ir detrás de mis amantes, ¿verdad? Pero una de las cosas dice por las que ella toma la decisión, porque si vemos en el versículo 5, ¿no? Dice: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Pero es bien interesante lo que dice todavía el versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese de que lo que se da en el libro de Oseas es lo siguiente, y es una figura bien repetitiva, no solo en el Antiguo Testamento, sino que en la Biblia en general. Que en la Biblia en general, la relación entre Dios y su pueblo está representada precisamente por la relación esposa-esposo. ¿En qué casos, por ejemplo? El libro de Cantares, ¿va? El libro de Cantares. Al profeta Ezequiel también tiene una situación parecida a esta que está viviendo Oseas, que es el caso que nosotros estamos viendo. Y usted se fija, por ejemplo, que ahí en el libro de Apocalipsis se da una situación bien interesante, que dice que la esposa, se habla acerca de la iglesia como la esposa del Cordero que se casa con él. El libro de Efesios también, por ejemplo, Efesios 5:25, ¿qué es lo que dice? Dice: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces tenemos esa situación de que en las Escrituras, la relación de Dios con su pueblo, entiéndase, ya sea o el pueblo de Israel o la iglesia, en ambos casos, ¿qué es lo que sucede? Está representado bajo la figura de esposa y esposo. Entonces, el punto que Oseas está tratando es: mira, tú eres mi esposa, hablando acerca de Israel del norte, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Te volviste infiel. Te volviste infiel porque te fuiste detrás de personas que tú decías que te daban pan, agua, lana y lino. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Mira, si en realidad era yo quien te lo daba, pues. Era yo quien te lo daba, pero no lo reconociste. Ahora mire qué es lo que sucede. Ya en el 9, ¿qué es lo que dice? Por tanto, dice: yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Entonces, como quien dice,
eso que tú decías de que te lo daban tus amantes, que yo en realidad te lo daba y tú no lo quisiste reconocer, entonces ¿sabes qué voy a hacer? Te lo voy a quitar. Entonces es por eso que le comentaba de que la época en la que se desarrolla el profeta Oseas es cuando las 10 tribus del norte van al cautiverio. Y una cosa bien interesante, esas no han vuelto de cautiverio aún a esta fecha. Dígame, hermano Jaime. Hola, le veo con la mano. Sí, Diga. pastor, perdone. Yo en algún momento también escuché lo siguiente, que hacían como una recapitulación de los reyes que había tenido tanto Judá como Israel. Y salía que en Judá no habían sido joyas, pero alguno que otro había salido bueno. Sí. Pero en lo que era Israel, sí que no hubo uno, pero ni siquiera uno bueno. No, Y, ahí en todos esos los echaba en licuadora y no sacó uno bueno. De Israel y del eso norte. era, ese liderazgo, obviamente se traduce en todo esto, pues en la infidelidad, de la adoración de dioses paganos. Y al final yo creo que esta parte, este libro es como eso, como un paralelo, ¿no? Ujú. Que se entiende mucho mejor, pero es básicamente el mensaje es contra las tribus del norte, ¿no? Y es que la profecía de Oseas va dirigida específicamente contra ellos. La profecía de Oseas va dirigida precisamente contra ellos. Y es que lo que pasa es que con Israel del norte, mire, se da una situación. Es que desde el principio fue así como se dice una cosa, un parto muerto. ¿Va? Porque vaya, se separan las tribus, pero una de las cosas que pensó el primer Jeroboam, no este Jeroboam que aparece acá, lo que pensó el primer Jeroboam es, el templo está en el sur, la gente se va a querer regresar para allá. Entonces al caballero se le ocurrió la feliz idea de hacer 2 templos, uno en Betel, el otro en Gilgal, y le dijo a la gente, mire, ustedes ya no tienen necesidad de regresarse para allá porque aquí ya les hice 2. Y la otra cosa que hizo el primer Jeroboam, como estaban nada más las fiestas oficiales, las del primer mes, las del cuarto mes y la del séptimo mes, el muy inteligente les dijo, pues yo les voy a hacer una fiesta en el 10º mes. ¿De dónde? Me la voy a sacar de la manga. O sea, como quien dice, para que ustedes no tengan que estar extrañando lo que está pasando allá. Yo les voy a tener templos aquí, les voy a hacer fiestas aquí, así que ustedes no tienen que regresar para allá. Y empezó a nombrar sacerdotes y empezó a hacer, sí que fue un desastre. Y efectivamente, en Israel del norte, de los 20 reyes que hubieron, usted los mete en licuadora y no saca uno bueno. Mientras que en el sur la cosa fue diferente. En el caso del sur fueron 20 reyes. De esos 20, 12 fueron malos, 8 fueron buenos. ¿Verdad? O sea, de que eso también explica por qué Israel del sur, su cautiverio llegó después. Porque lo que sucedía era que tal vez había un rey que hacía las cosas mal, aparecía un rey bueno y lo que hacía era de que contenía toda esa maldad. Por eso es de que usted ve en el libro de Reyes esa situación de que dice y quitó los lugares altos y empezó a hacer una serie de situaciones así. ¿Pero por qué razón? Precisamente porque habían reyes malos que apartaban al pueblo de Dios, aparecía un rey bueno, retrocedía todo eso, pero no lo lograba hacer con el suficiente vigor como para erradicarlo del todo. Pero sí se daba esa situación de que en Israel del Sur, allí de los 20 reyes, sí hubieron 8 buenos y 12 malos, mientras que en Israel del Norte no, ahí todos los 20 fueron malos, ahí los 20 fueron malos. Ahí sí que esa gente sí que le fue feo, pues, le fue feo precisamente por esa situación. Ahora, otra cosa que también se da en esto es lo siguiente, mire, que es cierto que aunque las escrituras dicen, mira, fíjate que está el asunto este de que Israel me es infiel, está también el castigo que yo le voy a dar, pero fíjese que una de las cosas que es bien interesante en las escrituras y que vale la pena que nosotros reflexionemos al respecto, es la cuestión de que en la escritura hay lugar para la restauración. Y mire lo que sucede en este caso en Oseas 2 del 11 al 17. Hermano Hernán, ¿será que nos ayuda con la lectura de ese pasaje? Oseas 2 del 11 al 17. Hermano Hernán. Con todo gusto, pastor. Muy bien. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas
y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Amén. Vea cómo se da esta situación de que vaya, en los primeros versículos que hemos leído, se describe primeramente el pecado de Gomer, ¿verdad? La infidelidad, el castigo que Dios le iba a dar por su infidelidad, pero vea que con lo que nos encontramos acá, ¿qué es con la restauración, porque dice en el versículo 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que se ve de que de parte de Dios estaba considerado el asunto de que, mira, te has metido en ese lío, pero va a llegar un día en el que te voy a rescatar. Mire lo que dice el 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da esa situación de que el Señor les dice, mira, es cierto que caíste ahí, pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te voy a sacar de ahí y vas a olvidar eso. Fíjense que para que tengamos una idea de qué fue lo que sucedió, vaya, en el caso de Israel del Norte fue llevado cautivo en el 722. Hermano Jaime, dígame, perdón. Hola, Pastor, dígame. ¿y esto no tendrá que ver con el proceso de purificación del pueblo de Israel, que hasta la segunda venida de nuestro Señor pues va a estar procesándose, ¿no? Y Claro. entiendo que es hasta el milenio que se va, bueno, incluso ahí como que el tramo final, porque todavía ahí hay rebeliones. Uh-huh. Y es que fíjese que generalmente en los profetas, cuando se habla acerca de en aquel día, tiene que ver con los tiempos finales. Eso es definitivo, ¿verdad? Entonces tiene que ver precisamente con lo que va a ocurrir en la tribulación y también con lo que va a ocurrir al final de ella. Efectivamente así es. Hermana Claudia, le veo con la mano levantada. Dígame. Hola. Sí, pastor, Dios le bendiga. Fíjese que a mí este pasaje es uno de mis favoritos porque yo me veo reflejada ahí, donde dice, Explíquese mejor. donde dice que él, que verdad, Dios llevará al desierto. Él es el que te mete al desierto, Uh-huh. donde hay tanto sequedales, hambre, calor, molestias, pero dice que allí es donde le habla el corazón en ese desierto. Uh-huh. El Valle de Acor me parece bien interesante porque el Valle de Acor fue un valle que fue un valle de condena en el libro de Josué. Cuando pecó Acán, fue el Valle de Acor y dice el Señor que ese valle que era de condena, Él lo convierte en un lugar de esperanza y un lugar donde cantará Israel como en los tiempos de su juventud. Entonces, Dios te lleva al desierto, pero allí te habla el corazón. Y todo lo que era de condena, todo lo que era de vergüenza, todo lo que significaba el castigo, el Señor lo convierte en esperanza. Y es bien interesante en el 16,
cuando dice, en aquel tiempo me llamarás Ishi y no Baali. Baali es patrón, señor, pero Ishi es esposo. Entonces ya no me vas a decir, señor, mi relación, o sea, entre Ishi y Baali hay una relación más profunda, porque Baali es obedecer a Dios por compromiso, porque es mi patrón, pero Ishi es una relación de amor, una relación más profunda. Pero tiene que pasar por el desierto para mire, llegar a esa relación. pero mire, hoy sí que de veras ya entendí por qué razón me siente para usted ese pasaje es tan especial, ¿va? Y de veras que está Sí, muy, porque muchas veces, muy pastor, bonita. llegamos a relacionarnos con Dios como por obligación, por obediencia, porque Él lo dice. Él no quiere ser Baali, Él quiere ser Ishi, Él quiere ser esposo, que me obedezcas, que cumplas, pero no porque soy Baali, sino porque soy tu esposo, soy Ishi. Por eso es que me encanta. Y de veras que está muy interesante lo que nos acaba de compartir. Es así como dicen los jóvenes, no encuentro fallas en su lógica. De veras, está muy bonito y creo que tal vez las personas que escuchen el video posteriormente, creo que van a concordar con nosotros respecto a esa explicación. Y fíjese que es bien interesante, el versículo 16, tal vez para completar lo que Jaime decía, dice en aquel tiempo, o sea, eso en aquel tiempo tiene que ver precisamente con el periodo de la tribulación, Armagedón y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque hay un detalle que es bien importante. Mire, Israel nunca ha sido abandonado por Dios. Y ese es un detalle que hay que tener en cuenta, porque a veces una de las cosas, por ejemplo, que los judíos nos achacan a los evangélicos, es el hecho de decir, ustedes piensan de que Dios nos ha abandonado a nosotros. Nada más lejos de la verdad, porque Dios todavía tiene planes muy importantes para con esa nación. Y precisamente mucho de lo que tiene que ver con el reloj profético de Dios, parte de lo que da la indicación es la existencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, definitivamente de que Israel tiene un papel, aún proféticamente hablando, Israel tiene un papel muy importante dentro de los propósitos de Dios. Eso es definitivo. Tiene un papel muy importante dentro de los propósitos de Dios. Fíjese de que también hay otra cosa que es, esta es una situación, fíjese que este versículo que vamos a leer, bueno, aquí también hay dos opiniones. Aquí está la opinión de que es una segunda esposa, y de hecho yo le he puesto de esa manera, pero hay una opinión que dice de que esto que vamos a leer es la misma Gomer, la misma esposa que había sido infiel, que cayó en una situación en la que la compraron como esclava. Y entonces, ¿qué le tocó hacer a Oseas? Ir a comprarla para liberarla, ¿verdad? Entonces, mire cómo está la situación. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, ¿verdad? Entonces, a mí me llama, yo pensaba que era otra precisamente porque dice a una mujer, ¿verdad? No dice a Gomer, ¿no? Pero hay unos comentaristas que dicen de que es la misma Gomer la que está en este asunto. Dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad. Y mire, aquí está lo que estábamos hablando en el fin de los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios tiene planes para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha sido abandonado por Dios, ni en este momento ni nunca, ¿verdad? Ahora, claro, es cierto que tal vez hay ciertas cosas con las que podríamos no estar de acuerdo, en el sentido de que como que eso no es carta blanca
para que ellos se porten como quieran. Tal vez no así, pero sí el hecho de poder decir, mire, Dios tiene planes para con ellos, ¿verdad? Entonces se da esa situación. Y fíjese que con esto de los cautiverios pasa una cosa, porque vaya, está el cautiverio al que fue Israel del Norte, que fue en el 722, está el cautiverio de Israel del Sur, que ocurrió en el 586. Israel del Sur volvió del cautiverio. Israel del Norte es esta fecha y no han vuelto. Pero en el caso de Israel del Sur ocurre una cosa, que después de que volvieron del cautiverio, el cautiverio como que fue cura de caballo, porque de ahí para allá la idolatría desaparece por completo de Israel. Entonces se ve que a la hora de las horas, el que les hayan hecho eso, el que los hayan llevado por ese desierto, así como leíamos allá, se ve de que a la hora de las horas tuvo su lado bueno. A la hora de las horas tuvo su lado bueno. ¿Por qué razón? Porque todo el problema con el que estaban batallando en los libros de Reyes, que la idolatría, que los lugares altos, que los baales, que esto, que lo otro, después del cautiverio todo eso desapareció de golpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve pues de que a la hora de las horas, es cierto, fue una cura de caballo, pero funcionó. Pues. Funcionó porque les quitó ese problema. Se lo quitó a Israel del Sur y también le van a funcionar a Israel del Norte, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto le diré eso que leíamos en el capítulo 2, que dice que lo llevaré al desierto. Mire, a la hora de las horas, el desierto tiene su lado bueno, porque si eso va a significar de que nos va a purificar de ciertas cosas, tal vez no será el lugar más agradable, pero quizás hasta podríamos decirle que sea bienvenido, ¿eh? Que sea bienvenido. Si eso va a significar de que me va a quitar ciertas cosas, que me va a hacer mejorar en otras tantas cosas, tal vez no es donde yo quisiera estar, pero quizás a la hora de las horas puede tener su lado bueno. Dígame, hermano Jaime. El Salmo 107 hace poco estaba oyendo de que era eso, una gratitud del pueblo de Israel cuando salió del cautiverio, de los, bueno, por todos los cautiverios que pasaron en ese ciclo, ¿no? Tal vez uno o dos versículos de ahí que mencionen sobre eso. Yo no tengo la cita a la mano, pero para que nos pudiera echar la mano. No sé si lo tiene ahí abierto. No lo tengo abierto, Bueno, pastor, pero bueno, lo que escuché que desarrollaban en ese análisis era eso, de que quedó plasmado en ese salmo la gratitud del pueblo por haber sido nuevamente liberado y que se les había nuevamente también construido un templo. Uh-huh. Sí, sí. Pero bien interesante eso de que ¿qué fue el cautiverio? Fue cura de caballo. ¿Ya? Porque hasta antes del cautiverio era un solo lío. Bueno, ya ve acá en Israel del Norte, pues de que él prácticamente era un títere de la esposa, pues, y la esposa era la que incitaba a la gente a Baal y a una serie de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el caso de Israel del Sur, el cautiverio fue la cura. En el caso de Israel del Norte, téngalo por seguro que también toda esa situación para ellos va a ser la cura también. Y por eso es de que leemos acá en esta cita, dice, después, en el versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces se ve que ellos no están abandonados de parte de Dios. Dígame, hermana Claudia. Tenía una pregunta, pastor. ¿Es verdad? Sí, yo leí por allí que el problema que tenía el pueblo era que lo habían engañado, porque le habían dicho que Baal era el mismo Jehová. No les sabría decir, pero en todo caso el engaño provendría de parte de quién? De algún De los reyes y de los profetas falsos que les habían dicho que estaba bien adorar a Baal porque Baal era Jehová. Fíjese de que primera vez que lo escucho, pero podría ser de que sí, aunque vaya viéndolo a la luz de cómo está en las escrituras, ya ve de que precisamente el problema que tuvo Elías con el asunto de hacer llover fuego del cielo, ¿con quién fue? Con los Baales. Con los Baales, sí. ¿Por qué Elías les propuso el fuego? Porque dentro de la concepción de ellos, Baal tenía poder sobre el fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Vaya,
les voy a conceder de que el milagro que sea que se vaya a hacer, que sea fuego, pues, porque se supone que Baal es el que se las puede todas con el fuego. Entonces, como él se las puede, si según ustedes, Baal se las puede todas con el fuego, que haga llover fuego, pues. Por eso fue que les propuso eso. Entonces, claro, ya después, cuando aquellos no pudieron y que Elías sí lo hizo, y que por cierto cayó fuego del cielo sin necesidad de hacer una oración demasiado escandalosa, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya la gente, digámosle así, que en ese momento de Elías, ahí sí como que sí reflexionaron y dijeron, Jehová es Dios. El problema es que posteriormente volvieron a caer en lo mismo, porque en la época de Oseas, ¿cuál era el problema que tenían? Otra vez los Baales, otra vez. O sea que por lo que Elías había profetizado en Israel del Norte. Entonces, el problema que en algún momento Elías trató de retroceder, ¿qué fue lo que sucedió? Volvieron a caer igual. Entonces, tal vez no es tanto, yo no lo vería tal vez tanto como engaño, yo lo vería más como un problema de terquedad. Aquello es como aquella gente que fuma y que le dice, y que todavía hasta tiene su tos chifladora, ¿va? Y le dice, no, mire, le está haciendo, no, pero es que no lo puedo dejar. No, mire, ya ese, ¿cómo se le podría llamar? Reo confeso, ¿va? Una cosa así por el estilo. Te están diciendo, estás viendo que está mal y todavía quieres seguir. No, mire, eso es brutalidad, pues, porque sabe que está mal y aún con todo y eso lo sigue haciendo. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, yo no diría tanto que como que lo quisieron engañar, sino que también fue un poco de terquedad. Y acuérdese otra cosa, que no solamente estaba Baal, sino que también estaba Acera. Estaba Acera y estaba la otra situación que se daba en los libros de Reyes, que pasaban a los hijos por fuego. O sea, de que a los niños tiernitos los ponían en un ídolo hueco para que se quemaran, porque supuestamente el hacer eso iba a traer buena suerte sobre el resto de la familia. Eso ya le digo, eso ya era terquedad. Ya era terquedad. Déjeme comentarle, vamos a leer rápidamente algunos versículos que tienen temas importantes del libro de Oseas, para que en caso usted en algún momento pues quiera expandir ideas o quiera predicar sobre el libro de Oseas, le diré, Oseas se presta mucho. Vamos a ver dos partes. Primero, algunos mensajes que tiene el libro de Oseas, y segundo, cómo Oseas se relaciona con el Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, en el caso de los mensajes. Oscar, léenos Oseas 4:6, por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese que este es un versículo bien interesante porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto es bien importante porque a veces hay quienes piensan de que el enseñar a la congregación no es importante, y sí lo es, porque si nosotros no le enseñamos, ¿qué es lo que va a suceder? El pueblo de Dios puede ser destruido, ¿no? Entonces, en ese aspecto le diré que Oseas tiene un mensaje bien primordial, ¿va? Porque a veces la gente dice, no, es que los pastores a veces caemos en la trampa esa, es que el pueblo no está listo. ¿Y cuándo lo van a estar si nosotros no le comenzamos a enseñar, pues? Entonces, por eso es de que esto que dice Oseas es bien importante. Y es bien importante de que no importa la actividad que sea que se haga, la actividad cualquiera que tenga la iglesia, la predicación debe de ser parte primordial de lo que se haga, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que tiene ahí como parte del mensaje de Oseas. Mire este otro. Hermana Claudia, si nos lee Oseas 4:12, por favor. Oseas Pueblo 4. a su ídolo de manera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. A veces una de las preguntas que dice la gente es, mire, ¿y por qué razón a veces hay milagros dentro de, por ejemplo, dentro de personas que practican la santería, dentro de personas que practican la brujería y ese tipo de cosas? Es que, mire, dice la Escritura, dice, mi pueblo a su ídolo de manera pregunta. Pero vea una cosa, dice, el leño le responde, ¿verdad? O sea que en este caso dice, mire, se puede dar
de que el ídolo responda. Pero cuidado, dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, en ese aspecto, Oseas nos da una explicación bien importante respecto a aquella cuestión de que, mire, ¿por qué suceden milagros vaya, pueden ocurrir sanidades inclusive en situaciones que no tienen nada que ver con la fe cristiana? Si es que eso puede ocurrir. Dígame, hermano Jaime. Pastor, ¿y no tendrá que ver eso en el pasaje que él menciona de que Gomer atribuía que sus amantes le daban trigo, le daban esto, le daban lo otro, cuando realmente quien se lo daba era Dios? Sí, definitivamente, definitivamente. Y es bien importante como es de que Oseas hace la aclaración en el sentido, mire, no confunda pensando que la respuesta es porque Dios está respondiendo. No, dice, es un espíritu de fornicación, va. Mire este otro, por ejemplo, hermano Jaime, ayúdenos con ese, Oseas 5:15, por favor. Dice así la palabra de Dios: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Palabra de Dios. Mire qué bonito eso, dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen su rostro, y busquen mi rostro, dice, en su angustia me buscarán. O sea, de que se ve que como que hay veces que necesitamos que nos aprieten la tuerca, ¿va? Entonces, esa es una situación bien importante. Siempre hablando acerca de los mensajes de Oseas. Espérenme, esto ya lo vimos. Hablando acerca de los mensajes de Oseas, mire este, por ejemplo, Oseas 11:4. Oscar, si lo lees, por favor. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Correcto. Vea de que en este caso lo que Oseas plantea es de que Dios puede valerse de ciertas circunstancias, por ejemplo, a veces para hacernos entender cosas, como que, por ejemplo, como un accidente, como una enfermedad, como una situación económica difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O inclusive a veces el consejo de otras personas. Entonces, por eso es que dice, con cuerdas humanas los atraje, dice. Y en el libro de los Salmos, inclusive también como que hay un pasaje paralelo, porque dice, las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso. Entonces se da esa situación de que hay veces que como que Dios hace así como con el profeta Jonás, de que lo deja que corra, pero después jale el sedal. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que se convierta. ¿Va? Mire este otro, Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Bien interesante ese versículo. ¿Va? Y mire este otro. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y la otra cosa que le quiero comentar rápidamente es Oseas y el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene de especial el libro de Oseas respecto del Nuevo Testamento? Que hay algunas expresiones del Nuevo Testamento que se fundamentan en el libro de Oseas. Esta, por ejemplo, mire, hermano Hernán, si nos lee Mateo 2:15. Mateo 2:15. Con todo gusto, pastor. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Y eso de dónde se toma, de Oseas 11:1, ¿verdad? Entonces la huida de Jesús a Egipto cuando Herodes lo quería matar es precisamente el cumplimiento de la profecía de Oseas 11:1. Luego fíjese que también hay otra cosa que es esta, mire, hermano Jaime, léanos Mateo 9:13, por favor. Dice así la palabra: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabra de Dios. Muy bien. Esa frase que dice misericordia quiero y no sacrificio, ¿de dónde se toma? De Oseas 6:6.
Entonces vea cómo algunas escenas interesantes del Nuevo Testamento, donde tienen su fundamento en el libro de Oseas. En el libro de Oseas. La huida a Egipto, Oseas 11:1. Misericordia quiero y no sacrificio, Oseas 6:6. Y esta de 1 Corintios 15:5. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es Oseas 13:14. Entonces vea cómo algunos pasajes bien emblemáticos del Nuevo Testamento, donde tienen su fundamento en el libro de Oseas. Quiere decir entonces de que para eso como que nos debe de despertar a curiosidad, que si no hemos leído el libro de Oseas, sería bueno que apartemos un tiempito, solo son como 13, 14 capítulos, ¿verdad? No son muy largos. Valdría la pena pues el hecho de que le demos una miradita a ese libro, porque no solamente vemos la importancia que tuvo en el Antiguo Testamento, sino que también vemos la importancia que tiene en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, vale la pena que le demos una miradita. Antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacernos al respecto de todo esto que hemos hablado el día de hoy. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Veamos. Así que ahorita la mesa está servida y ustedes son los que tienen la palabra. ¿Alguna pregunta o algún comentario? A ver, hermana Claudia. O sea, pastor, que la expresión del apóstol Pablo cuando dijo eso en Corintios es, estaba haciendo Cita de remembranza del libro de Oseas. Así es, así es. Eso es lo que estaba. Como nuestro Señor cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, Dios no lo había abandonado, él estaba recitando un salmo, ¿verdad? Entonces, ese aguijón del que se habla de Pablo, ¿sí lo tenía o no lo tenía? Porque si estaba hablando de que estaba recordando el versículo este de Oseas, ¿de dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No, pero es que ese donde está, oh sepulcro, es la explicación que él hace del arrebatamiento en 1 Corintios 15. Cuando habla acerca de que Cristo ha resucitado, de que nosotros vamos a resucitar, que cómo va a ser el cuerpo glorificado. No, eso de donde estaba muerte tu aguijón es precisamente enmarcado en la explicación de 1 Corintios 15 de la resurrección en el arrebatamiento. Cuando él habla acerca del aguijón en la carne es 2 Corintios capítulo 12. O sea, son dos capítulos. Sí, son diferentes. Son diferentes. Entonces, la temática es diferente. En el caso de 1 Corintios, que está hablando acerca de lo de la resurrección, es donde dice, mire, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿De dónde estoy tomando esa frase? Del libro de Oseas. ¿Vean? Así que ese es, digámosle así, lo importante que tiene ese libro para el Nuevo Testamento. Veamos una última pregunta. También, ¿Sí? ¿Hola? perdón, pastor. Dígame. El libro de Oseas es como una tipología de la resurrección, del rescate de nuestro Señor también y del amor. O sea, si entendemos bien el libro de Oseas, nos vamos a dar cuenta del amor tan grande que tiene Dios lo tuvo por Israel y lo tiene ahora por su iglesia. Y aún a Nosotros pesar, ajá, no merecíamos su amor, éramos Gomer y él así nos amó. así es. Y vea que es amor a pesar de que hemos fallado. Porque es que esa es la cosa, que sería como para decir, no, hombre, yo para qué voy a rescatar a esos sujetos, pues. Y mire si son infieles. Pues sí, pero como lo que está en juego ahí no es la fidelidad de nosotros, sino que la fidelidad y el amor de Dios. La fidelidad y el amor de él, y no importa la condición en la que estuvimos, lo que fuimos y lo que le falta, los que vengan, que él va a rescatar, pueden estar perdidos completamente. Ayer estaba viendo el testimonio de un muchacho que se convirtió del homosexualismo y increíble verlo hoy vestido de hombre después de haber sido mujer. ¿Y a dónde lo estaban pasando, perdón? Se lo voy a mandar para que lo vea. Es una entrevista que le hicieron en YouTube al muchacho.
Ah, perfecto, porque sí. Él estaba en la iglesia y él cantaba alabanzas y él decía que iba a iniciar un nuevo movimiento, pero el Señor lo confrontó con su pecado y al final, pues no pudo, ¿verdad? Con el amor del Señor y el Señor lo restauró. Mire qué bonito está eso. Ahí se le vamos a agradecer de que lo comparta y yo lo voy a compartir a los diferentes grupos, porque todos los chats que tenemos desde el 2020 pues están prácticamente, se les está informando sobre lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? De hecho hay gente que lo está viendo y fíjese que por ejemplo el día de ayer estaba hablando con un hermano que ya se graduó, que fue alumno mío en el 2020, ahorita está estudiando licenciatura en teología. Y una de las charlas que dimos uno de estos días acerca de la Trinidad, él la fue a presentar allá a la universidad. Así que todo esto que estamos discutiendo no se crea, estamos sentando bases. Estamos sentando bases y estamos ahí estamos abriendo nuevas situaciones. Estamos abriendo nuevas. Bien, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Mire, el tema para la próxima semana va a ser mujeres que sirvieron a Jesús. Fíjese de que este tema va a ser bien interesante por aquello de que a veces alguien me decía un día de estos, mire, me dice, hay un hermano en la iglesia que dice que Jesús tuvo apóstoles, no apóstolas. Entonces, espérese, cuando escuchó este estudio que ustedes van a escuchar el próximo miércoles, me dice, hoy después de esto lo voy a ir a calasear. Pero claro, no es la idea esa, ¿no? La idea no es esa, pero sí pues que podamos aprender esa situación muy importante, de las mujeres que sirvieron a Jesús. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana y desde ya están cordialmente invitados. Bueno, vamos a orar entonces para poder terminar. Hermano Jaime, si nos dirigen oración, por favor, para poder terminar la reunión. Gracias, Dios Padre, por habernos permitido compartir esta noche la palabra, por habernos instruido, Señor. Gracias por la sabiduría que a través del pastor Peñate nos hace llegar. Te damos gracias también por la disposición que nos pone, Señor, para apartar el tiempo y recibir con corazón abierto estos conocimientos. Principalmente también, Señor, te queremos pedir que nos des la sabiduría para ponerlos en práctica, para divulgarlos, para compartirlos y para que todo esto, Señor, sea para tu honra y gloria. Provéenos de una noche de descanso, Señor. Permítenos, según tu voluntad, encontrar el día de mañana con las fuerzas suficientes para hacer frente a los retos que nos presentará el nuevo día. Todo esto, Dios Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Cuando el video esté subido, si ya está suscrito, le va a aparecer la notificación para que usted lo pueda ver y lo pueda compartir. Muchas gracias pues por habernos acompañado entonces y que tengan una muy feliz noche. Gracias, pastor. Pasen buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por el tiempo, pastor. Bendiciones. Bueno.